Hoy estudiaremos el fenómeno de ósmosis. Ósmosis es un fenómeno de transporte molecular de materia cuando en una región existe una solución de un solvente adentro de un soluto y en la región hay dos concentraciones diferentes. Si para separar esas dos concentraciones diferentes se pone una membrana semipermeable, el fenómeno sucede. ¿En qué consiste ese transporte molecular de materia? Supongamos un recipiente que tiene una solución de algún soluto cuyas moléculas o partículas pequeñas han sido representadas por estas esferas grandes y el solvente, de igual manera, sus moléculas representadas por las moléculas pequeñitas de color rojo. Cuando las concentraciones son distintas y hay una membrana semipermeable, semipermeable quiere decir que deja pasar las moléculas del solvente, pero no las moléculas del soluto. Lo que ocurre por la energía térmica es que en el movimiento molecular las moléculas del solvente, como hay más del lado donde la concentración del soluto es baja, el movimiento térmico hace que las colisiones en los agujeros de la membrana sean en mayor número del lado derecho, donde la concentración 2 es menor que del lado izquierdo, donde la concentración de solvente es mayor. Entonces, al haber más colisiones de este lado, pasan más moléculas del lado derecho hacia el lado izquierdo y ese transporte de materia viene acompañado por el incremento de volumen que acarrean per se las moléculas del solvente, que incrementan el volumen del lado de mayor concentración. ¿Qué ocurre cuando acarrean volumen también? Que al aumentar el volumen del lado izquierdo, donde la concentración es más grande, va a crecer la altura si el área no es lo suficientemente grande. Y al crecer la altura comienza a aparecer una presión del lado izquierdo más alta que la que hay del lado derecho, y entonces va disminuyendo el flujo de moléculas del solvente. Si el fenómeno continúa durante un tiempo un poquitín más largo, lo que va a suceder es que esa presión impide que el flujo continúe. La presión que hace que el flujo pare es la que se llama presión osmótica. En eso consiste el fenómeno. Ahora bien, cuantitativamente, ¿cómo se puede explicar? Para ello necesitamos recordar la ecuación de los gases perfectos. La ecuación experimental de los gases perfectos dice que la presión multiplicada por el volumen en el gas es igual que N, R, T, donde P es la presión, V el volumen, N el número de moles, R la constante de los gases perfectos, que tiene un valor de 8.314 joules sobre mol por Kelvin, y T representa la temperatura absoluta. La N, número de moles, la R puede ser en las unidades que dijimos o bien 0.082 atmósferas multiplicado por litro entre mol Kelvin. Lo único que se hizo para transformar este valor en este otro es dividir entre 1.013 por 10 a la quinta pascales que tiene cada atmósfera y multiplicar por 10 al cubo
litros que tiene cada metro cúbico. Si trasladamos el volumen para el lado izquierdo, es decir, dividimos los dos lados entre el volumen, aislamos la presión aquí y queda igual que RT multiplicado por el número de moles, y el volumen ha pasado a ocupar esta posición, donde el cociente de N sobre B es concentración, que hemos representado por C, la concentración puede estar en cualquier unidad de masa, por ejemplo moles, kilogramos, dividida entre cualquier unidad de volumen. Puede aparecer muchas veces en moles por litro, en kilogramos por metro cúbico, etc. Y el comportamiento cuantitativo del fenómeno de ósmosis es muy similar al comportamiento de los gases perfectos, solo que en ósmosis generalmente la presión se representa por pi mayúscula igual a RT multiplicado por la concentración. Ahora bien, cuando hay dos concentraciones distintas, una diferencia en concentraciones, la diferencia en concentraciones la definimos como la concentración mayor menos la concentración menor. En este caso, tendríamos que la diferencia de concentraciones entre estas dos regiones, la diferencia de concentraciones es la concentración 1 menos la concentración 2. Y en ese caso nuestra ecuación se transforma en diferencia de presiones igual que R multiplicado por C por la diferencia de concentraciones. Y el flujo de solvente, que es para la izquierda, lo podemos representar por medio de una flechita aquí, y diríamos entonces que el flujo osmótico ocurre de el lado de menor concentración al de mayor concentración. Ahora bien, si el flujo se ha parado porque la presión ha crecido, el flujo se ha suspendido, podríamos obligar a que hubiera flujo para el lado derecho, en cuyo caso lo que hemos creado es un flujo hidrodinámico que obliga a pasar al solvente del lado de mayor presión, la que estamos incrementando, hacia el lado de menor concentración, y el fenómeno recibe el nombre de ósmosis inversa. ¿Cómo se determina cuantitativamente cuánto es el flujo? Veámoslo. Designemos por Q al flujo hidrodinámico. Recordemos que es igual a la diferencia de presiones dividido entre la resistencia hidrodinámica. Y la resistencia hidrodinámica es igual que 8 veces la viscosidad multiplicado por la longitud delta X de los poros. En el caso de nuestra membrana sería esta la longitud de los poros, dividido entre pi r a la cuarta, donde r es el radio de los poros. Si tenemos n poros por unidad de área, multiplicamos el número de poros por el área, y eso nos da el total de poros que designamos por n mayúscula. En el caso de membranas, como tenemos n poros paralelos, la resistencia hidrodinámica total, la
resistencia hidrodinámica total es igual que la resistencia hidrodinámica de un poro dividido entre el número total de poros. De manera que el flujo total designado por Q ahora va a ser igual que la diferencia de presiones menos la diferencia de presiones osmóticas dividido entre la resistencia hidrodinámica total, que es esta que tenemos acá. Y cuantitativamente se trabaja el fenómeno de esta manera para calcular los valores, con la recomendación que quien tenga poca experiencia debe tener mucho cuidado en las potencias de 10 para no equivocar los resultados y obtener los que son correctos.